Hola Victoria, esta es la explicación de lo que es la guía de estudios sociales. Iniciamos. Ok, dice las dimensiones espaciotemporales de la emisión de gases y efecto invernadero. Dice, un gas de efecto invernadero, que con sus siglas GEI, es un gas atmosférico que se absorbe y emite radiación dentro del rango infrarrojo. Este proceso es fundamental, causa el efecto invernadero. Entonces, dice que las principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Dice que son gases de efecto invernadero a la temperatura promedio de la superficie terrestre, que sería de menos 18 grados, y en lugares de media, que serían de 15 grados. ¿Cuáles son los países más responsables del cambio climático? Bueno, uno de esos, estamos hablando de que los países que contaminan más son los que producen CO2, gases de efecto invernadero, que hay distintas maneras de comprobar la huella de carbono entre las diferentes naciones. Dice que se puede tomar en cuenta la emisión de producción de energía y la emisión de dióxido de carbono CO2. La emisión por habitante, por consumo y por servicios de producción. Tenemos también básicamente que los países que están a la cabeza de mayor producción de CO2 sería lo que es Estados Unidos y China, que serían los dos países más contaminantes que tenemos en nuestro planeta. Aquí podemos ver con los números, ¿verdad? De mayor a menor, quiénes son los países que más contaminan. En este caso sería Estados Unidos a la cabeza, China, Rusia, India, Japón, Alemania, Australia, Sudáfrica, y en posición número 10 tenemos lo que es Corea del Sur, que producen toneladas de dióxido de carbono al año. Dice que el crecimiento en los países está directamente relacionado con la cantidad de energía que se consume. Por lo tanto, en emisiones de CO2, dice que eso vemos en China, que es el país que más ha crecido en los últimos 10 años, y ocupa el segundo lugar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son países extremadamente industrializados, donde se produce diariamente lo que es la parte pesada, lo que es la industria pesada, lo que es la industria de tecnología, y esto provoca producción a gran escala. Pero tenemos lo que se le conoce como el Protocolo de Kioto. Estamos hablando básicamente que es una convención donde varias naciones o países son parte de una organización en la cual busca disminuir ese CO2. Ok, también tenemos la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde esos países que lo conforman buscan esa reducción. Dice que el protocolo se acordó una reducción del 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero del 2008 al 2012. En comparación a 1990, pues se ha visto una disminución bastante considerable. Entre esos cambios que se han realizado está utilizar energías limpias, tratar de cambiar el transporte, disminuir lo que son los aerosoles, la utilización de plástico, etcétera, ¿verdad? Todo lo que podamos hacer para reducir la emisión de gases. Dice que el protocolo fue adoptado en el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón. De ahí se deriva su nombre. Pero no entró en vigor hasta lo que fue en el año 2005. En noviembre del 2009 ya eran 187 estados que lo conformaban. Estados Unidos, que cuando se firmó el protocolo era el mayor emisión de gases, en el 2000, ahora con el presidente Trump, fue que se sale del protocolo de Kioto. Entonces, actualmente es uno de los países que más contamina y que no pertenece a ninguna agrupación para disminuir lo que son los gases de efecto invernadero. O sea, no le importa contaminar. ¿Cuáles son las emisiones totales de CO2 por país en la actualidad? Dice que la forma más sencilla y frecuente de comparar la emisión de gases de los distintos países consiste en la suma de combustibles fósiles quemados de la industria, de los autos, de las construcciones,
que se convierten en CO2. Entonces ya sabemos que Estados Unidos es el país que más contamina, seguido de Rusia, perdón, de China y seguido de Rusia. Dice, ¿cuáles son las emisiones de CO2 por habitante? Bueno, eso tiene que ver muchísimo con lo que es la responsabilidad que nosotros tenemos. Sabemos que hay países donde son más industrializados y las personas tienden a ser más consumistas, a países en vías de desarrollo que consumen menos. Ok, vamos a tener, ¿cuál es el impacto? Bueno, principalmente, ¿cómo contamina Estados Unidos? Bueno, principalmente contamina con lo que son los combustibles fósiles como el gas, carbón y petróleo. China. China también se considera como el segundo país, ¿verdad? En emisión de gases de efecto invernadero y lo que genera más su consumo es en electricidad y cemento. Entonces, acá, estos contaminantes que se van a la atmósfera provocan CO2. Rusia. Rusia tiene la utilización de gas y emite 400 millones de toneladas de CO2 al año. Japón. Japón tiene un 6% de gases de efecto invernadero y también es producido por CO2, pero principalmente por petróleo. La India. La India es el mayor productor de carbón, de industria y de transporte, generando gran cantidad de contaminación. Y estamos hablando de que este país, según el índice del 2012, contaba con 45 millones de habitantes, en 2012. Entonces estamos hablando que ya pasados sus añitos y tenemos una sobrepoblación. China, la India, Pakistán y Tailandia lanzan a la atmósfera gran cantidad de lo que son nitrógeno, bueno, dióxido nitroso es realmente, por las exportaciones de comida, textiles, prendas de vestir, porque son países bastante pobres. Reino Unido, Francia, Italia y Alemania generan también gran cantidad elevada de emisión de gases de nitrógeno, de dióxido nitroso. Está mal ahí. Ok, y esto genera también gran cantidad de contaminación porque esos países son extremadamente industrializados. Reducción de la brecha de emisión entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Dice que debe acelerar la implementación de energías renovables. ¿Qué son energías renovables? Aquellas que no se gastan, que se utilizan por medio de la naturaleza, ¿verdad? Estamos hablando de la eólica, estamos hablando de la mareomotriz, estamos hablando de hidroeléctrica, etcétera. Ok, entonces la mayor cantidad de emisiones, ¿verdad? Eh, es porque no se utilizan energías renovables. Y dice que la mejor eficiencia energética deberíamos tenerla en el transporte, en la parte aérea y marítima, en la agricultura y en los desechos. Son los cambios que tenemos que generar. Mejorar la eficiencia del uso de los combustibles y bajar la emisión de carbono y utilizar otro tipo de transporte alternativo. Calentamiento global, ¿qué es? Es un fenómeno de aumento de temperatura de la atmósfera y de los océanos. El calentamiento global, entre sus efectos, está aumento de temperatura, disminución de gases superficiales, cambio en los ecosistemas. ¿Por qué en los ecosistemas? Porque hay flora y fauna. Entonces, no es la misma flora y fauna de un desierto que de una zona tropical o de una zona polar. Entonces, ¿qué pasa si en estas zonas el clima cambia? Entonces, vamos a ver una alteración en ese tipo de ecosistemas o de flora y fauna. Entonces, vemos de que animales empiezan a migrar o que ya no se reproducen, como el oso polar, que ya no se aparea. Entonces, eso genera que se dé disminución de los osos polares. Están muriendo de hambre porque los peces ya no están en esas zonas porque se mezcla el agua dulce con la salada porque se da el deshielo por el calentamiento global. Cambios costeros también, entonces como te decía, el pH del agua cambia, donde se mezcla dulce con salada, y esto genera de que los bancos de peces migren o ya no se reproduzcan. Degradación de la agricultura y extinción de la flora y fauna. Causas principales del calentamiento global, emisión de gases de efecto invernadero, plantas generadoras de energía y automóviles. La quema, los combustibles, gases que generan efecto invernadero.
Ahora sí, vamos con la parte práctica. ¿Cuáles son los 3 países que aportan más CO2? Aquí nos devolvemos y recordemos la lista que estaba enumerados. Ok, tenemos Estados Unidos, China y Rusia, ¿verdad? Entonces, perdón si la mareo. Ok, vamos a poner acá en la primera opción Estados Unidos, China y Rusia. Vamos a ver si lo puedo colocar. Dice, ¿cuál es la relación entre el crecimiento de un país y la emisión? Ok, estamos hablando de que entre más población, más consumistas. Ok, entre más población, más consumistas y más desechos producimos. Y más gases de efecto invernadero se generan. ¿Ok? Se generan. Ok, esa es la relación. ¿Qué es el protocolo de Kioto? ¿Verdad? Aquí nos vamos a devolver. ¿Y qué decía básicamente? ¿En qué consistía? Dice que es una convención que se acordó para reducir el 5% de gases de efecto invernadero. ¿Ok? Entonces, ok, vamos para acá. Perdón, muchas veces la mareo. Ok, entonces dice que es el protocolo que se acordó para la reducción del, okay, de la emisión de gases de efecto invernadero en todos los países que son industrializados. Que son industrializados y los de vías de desarrollo. ¿Okay? Entonces, todos los países que pueden incorporarse para hacer cambios importantes en la reducción. ¿Y cómo lo reducimos? Se reduce haciendo cambios como la utilización de energías limpias o energías renovables. Dice, ¿qué actividad económica genera más gases de efecto invernadero en China? Ok, nos vamos a lo que decía China. Ok, ¿qué es lo que más genera? Genera electricidad y cemento, ¿verdad? Ok, energía, electricidad, cemento y combustibles. Ok, combustibles. Y eso sería todo. Entonces, apenas usted tenga esta partecita, le toma foto y me lo envías. Que tengas una linda tarde, Victoria. Bendiciones. Si tienes alguna duda, me pones un mensajito.